es Marte en Capricornio? Hola, mi nombre es Elías de Molins y en este vídeo de Campus Astrología pues te voy a explicar cómo es la posición planetaria de Marte en Capricornio, el Marte exaltado. Vamos a hacerlo como siempre de forma visual con las cartas del tarot astrológico Molins. Vamos a ello. Esta es la carta del tarot astrológico Molins. Podemos ver que en la parte superior derecha encontramos el símbolo de Marte. Marte, el Marte puro sería el Marte en domicilio, lo que sería un Marte en Escorpio, un Marte en Aries, y pues esto ya lo hemos hablado en vídeos anteriores. Si no los has visto, pues te los voy a dejar por aquí, pues para que entiendas un poco cómo funciona este planeta, el arquetipo de este planeta de forma aislada. Y entonces pues vamos a unirlo después con el símbolo de Capricornio, que tiene una significación, podemos decir, de forma pura, cuyo vídeo también hemos visto, que te lo voy a dejar por aquí cerca. Cuando Marte se encuentra en Capricornio, pues depende completamente de cómo esté su dispositor. Depende de cómo esté su regente. Capricornio es un signo regido por Saturno y por eso en la parte de abajo a la izquierda encontramos este símbolo con una cruz, con una media luna, que es el símbolo de Saturno. Y dependiendo de cómo esté Saturno, pues este Marte en Capricornio lo vamos a interpretar más de una manera o más de otra. El matiz, el 50% del matiz, siempre nos lo da la regencia. Por eso digo, lo que yo digo en este vídeo no tienes que tomarlo de forma literal, porque hay que añadirle la otra mitad de la interpretación de cómo está este Saturno. Si Saturno está en Aries, pues va a ser mucho más impetuoso, va a ser mucho más arriesgado de lo que voy a explicar aquí. Y si en cambio Saturno pues lo tenemos exaltado, lo tenemos en Libra, pues va a ser demasiado reflexivo y a veces pues se le pasarán hasta las oportunidades. Mucho más reflexivo de lo que voy a hablar aquí. En este vídeo pues voy a tratar lo que sería un Marte en Capricornio genérico, con un estado cósmico o con una regencia en estado cósmico media, peregrina, ¿no? Que puede dar más o menos pues un punto medio, ¿no? De lo que sería la interpretación. Pero siempre tenemos que tener en cuenta cómo está el regente, no me canso de decirlo, porque nos puede cambiar notablemente la interpretación. Y si queremos hacer las cosas pues con detalle y con precisión, tenemos que examinar cómo está la regencia. Dicho esto, pues entremos en la carta. Vemos que en la carta, en la parte superior, podemos leer en latín Scientia vincit impetu, que significa que el conocimiento o la ciencia pues vence, es victoriosa cuando se utiliza con energía, cuando se utiliza con ímpetu. Sabemos que Marte, por los vídeos anteriores, pues era la energía, es la libido, es el impulso vital. Y en cambio Capricornio pues es un signo que se relaciona pues con la sabiduría, es un signo pues de tierra, por lo tanto es bastante más estratégico y tiende a buscar conseguir cosas, ¿no? Tiende a trazarse unas metas. Es cardinal, eso hace que tenga cierta ambición, que tenga cierta capacidad por el cambio, ganas de conseguir cosas, es lo que nos da la cardinalidad. Y al mismo tiempo también pues es femenino, entonces como tal Capricornio es un signo conservador, es un signo que tiende a preservar. Aquí Marte, en el signo de Capricornio, pues lo tenemos exaltado. Y eso es porque Capricornio, pues en el hemisferio norte, es el primer mes del invierno. Y eso hace, pues, que haga frío. Y Marte, el fuego, es bienvenido en este momento, ¿no? O sea, sería pues alrededor del mes de enero, finales de diciembre, donde en el hemisferio norte, pues, hace frío. Y el fuego, en ese momento, pues, es muy bienvenido porque nos ayuda a calentarnos, ¿no? Ayuda a la vida como tal. Entonces Marte aquí encuentra su exaltación. Encuentra su maestría de alguna manera. ¿Qué significa exaltación para el que no lo sepa? Significa que el planeta es recibido en ese signo como si fuera el invitado de honor, como si fuera el mejor amigo, ¿no? Dice, ven aquí, estate tranquilo. Yo siempre lo asocio un poco a como cuando estamos en nuestra casa y estamos cómodos, pero si vamos a casa de un amigo, pues aún estamos más cómodos. ¿Por qué? Pues porque nos saca comida, nos lo pasamos bien, pero en cambio, como no estamos en nuestra casa, pues no tenemos que fregar platos. Digamos, la parte negativa de estar en nuestra casa no la tenemos, sino que más bien somos como invitados de honor. Pues aquí sucede igual, ¿no? Marte es muy bienvenido en Capricornio y digamos que la violencia, lo que sería Marte, cuando está alineada con la jerarquía, cuando está en Capricornio, pues es muy bienvenida. O sea, cuando una persona que puede ser un pistolero, pues está dentro de una estructura, está dentro del ejército, o sea, que no va disparando por ahí como le viene en gana,
pues socialmente se acostumbra a ver muchísimo mejor. A un pistolero, pues que va disparando a que le viene en gana, ¿no? Que sería pues un delincuente. Entonces, aquí el soldado acaba dañando o hiriendo o ejerciendo la violencia del mismo modo o con los mismos recursos, pero con cierto orden. Capricornio, signo de Saturno, añade orden, añade inteligencia. Aquí, este Marte, en otras cartas habíamos visto cómo el Marte en Aries pues tiende a ser bastante más precipitado, el Marte puro, ¿no? Tiende a tener esa precipitación, ese asumir riesgos, y en Capricornio, en cambio, es muchísimo más relajado. Aquí Marte es paciente, es tranquilo, mide las cosas, tiene esa capacidad de reflexión. Aquí la violencia está sometida a la razón, la violencia está utilizada con inteligencia, no está utilizada con el ímpetu que sale de las vísceras, ¿no? Aquí se somete a la ciencia ese ímpetu, ese impulso vital. Eso hace pues que la potencia, al ser más conservada, al estar hablando aquí de un signo femenino, de tierra, ¿no? Cardinal, aún así muy práctico, eminentemente práctico, pues hace que esa energía sea un poco como una olla a presión, de forma que cuando estalla sí que estalla de forma arrasadora. Podemos ver que aquí Marte no está luchando contra nadie, aquí Marte está arrasando. Aquí Marte está exterminando, elimina. Aquí no hay rival para Marte. En otras cartas, pues veíamos que Marte tenía rivales o tenía gente que le sometía. Había otras personas. Aquí Marte lanza la bomba nuclear y se acabó. No está para discutir. De hecho, Capricornio es que es un signo que no le gusta nada discutir. Es contrario a la violencia. Entonces, al estar Marte aquí, pues digamos que se contiene muchísimo, no es de gatillo fácil, pero en el momento que tiene que actuar, más bien tiende a sentir que actúa tarde un Marte en Capricornio, porque Capricornio como tal es un signo lento, entonces siente que cuando destruye ya era hora, ya ha dado demasiadas oportunidades. Y siempre cuando va a utilizar la violencia o va a arrancarte de su vida, pues lo va a hacer con inteligencia, lo va a hacer con análisis, lo va a hacer con paciencia, lo va a hacer con cierta estrategia. No actúa de forma visceral. Si se enfada es para conseguir algo, si no, no se enfada. Del mismo modo que cuando se enfada tampoco se ciega, porque aquí la violencia, la mala leche, está sometida a la razón. Entonces no se ciega, no tiende a hacer cosas que no quiere hacer. Más bien, estalla y siente que ya era hora, que por fin ya se ha puesto en orden. Y las personas que tienen un Marte en Capricornio, cuando se enfadan, sienten que ya por fin se ha restablecido el orden, que han tenido que hacerlo porque hay gente que no respeta los límites, porque hay gente que se flipa demasiado. En cambio, pues aquí se ejerce el Capricornio, el orden, con fuerza, haciendo pues que la paciencia sea uno de los rasgos principales. Aquí, como decía Pernetti, el autor Pernetti, pues esta es la obra de la paciencia. Es la obra donde con constancia, donde este ímpetu, donde estas ganas se van cociendo poco a poco, es disolver y coagular continuamente, pues poco a poco se acaba haciendo una gran obra, ¿no? Se acaba consiguiendo lo que uno quiere. Pero es algo que requiere de tiempo y que tiene sus ritmos naturales. Y eso Capricornio, ese gran observador de la naturaleza, que se aparta, que se aísla, que busca estar solo, busca esa reflexión, pues es capaz de verlo. Y aquí Marte pues tiende a ser reflexivo, tiende a ser bastante más introvertido, estratégico, y acaba pues consiguiendo lo que quiere, tiene mucha facilidad para conseguir lo que quiere, pues porque lo hace con tenacidad y lo hace con inteligencia. Tiene estas dos cualidades para hacer lo que quiere, ¿no? Siempre, por supuesto, pues tendremos que tener en cuenta cómo está Saturno, y Saturno pues nos va a dar un poco los tips de cómo lo va a hacer, cómo va a ejercer esa paciencia, cómo ejecuta sus planes. Pero sí que Marte en Capricornio pues acaba planificando muy bien, acaba conteniendo ese deseo. Y ese deseo contenido al final es como una especie, bueno, agarra una especie de batería, agarra una potencia que puede ser arrolladora. Es como atacar desde arriba de la montaña, ¿no? Es como que uno ya lo hace con ventaja. Como decía el arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu, pues el que gana no es el que lucha, sino el que acaba consiguiendo la victoria sin luchar. Entonces, este sería el rasgo principal del Marte en Capricornio. Poder vencer sin que ni siquiera haya lucha. Poder vencer directamente doblegando, sin ningún tipo de violencia, o en este caso directamente exterminando, pero sin desgastarse en la lucha. Algo rápido y ejecutor.
Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo, dale me gusta y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.